De acuerdo al Ministerio de Educación, la Cátedra de Paz se crea como un espacio para consolidar el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de la vida, de la calidad de vida de la población. Teniendo en cuenta esto y como factor importante para que la Cátedra de Paz pueda generar algún tipo de impacto en las nuevas generaciones, hablamos de ejercicios de memoria histórica. Esto significa tener en cuenta los relatos territoriales que permiten ver cómo el Estado y la democracia en Colombia se construyeron en medio de la guerra. Según los informes de la Comisión de la Verdad, quizás esta sea una de las razones por las cuales el modo de vivir en guerra está arraigado en la sociedad y en las instituciones. Muchas de estas instituciones fueron moldeadas con una lógica de amigo-enemigo. El origen y desarrollo de estas disputas se dan por el control del poder político, por el control del Estado y por el control de los territorios estratégicos. Teniendo en cuenta un libro en el que me basé, que desde una perspectiva histórica se analiza el conflicto armado en Colombia, llamado Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bosnow. Menciona ciertos periodos importantes, los cuales marcaron unos hitos que dan explicación a cómo el conflicto armado ha tenido ciertos momentos fundamentales y momentos que marcarían el destino pues de lo que hoy somos como sociedad. Entonces, a partir de los años 50, David menciona que podría ser el inicio de la inauguración de la guerra en Colombia. Es en este momento en donde se termina el periodo de los liberales, y como consecuencia del asesinato de Gaitán se presenta el Bogotazo. Esto es uno de los acontecimientos más importantes porque es aquí donde se empiezan a presentar o a manifestar otros grupos, se empiezan a manifestar las guerrillas como respuesta a la inconformidad por la hegemonía de la política en el país. Luego de esto, en los años 50, desde los años 50 hasta los años 70, del 1958 hasta el 78 más o menos, se presenta el Frente Nacional. Se suponía que iba a ser un acuerdo entre liberales y conservadores, pero esto nunca llegó a felices términos. Es en este periodo en donde se conforman oficialmente las guerrillas más reconocidas del país, como son las FARC, el M-19, el ELN y el EPL. Durante este periodo es donde se espera que haya una reforma agraria, que es básicamente es como el corazón del conflicto, ya que Colombia es el único país de Latinoamérica que no ha podido establecer una reforma agraria. Es en este momento en donde la izquierda, en vez de presentarse como un poder
digamos, un poder fuerte, está fragmentado pues por los diferentes grupos que se han conformado. Hay una inconformidad latente, sin embargo, no hay una unidad que represente de forma acertada, digamos, la inconformidad, ¿no? A partir de los años 80, finales de los 70, 80 hasta los 90, hay un deterioro de relaciones económicas a nivel internacional debido a la Segunda Guerra Mundial, digamos, como los países de primer mundo empiezan a cerrar sus fronteras debido a la guerra, a la terminación de la guerra. Entonces hay un deterioro de relaciones económicas a nivel mundial. Esto, Colombia, por ser un país que produce hacia afuera y no hacia adentro, pues empieza a tener mucha quiebra en sus ¿cómo se llama? En sus empresas, y ahí empieza a crecer el desempleo. El tejido social se ve deteriorado porque hay muchos actores actores armados en el territorio. Es a partir de este momento en donde el narcotráfico empieza a tomar fuerza, y en donde sumado a todas las políticas y a todas las fragmentaciones con las que ya venía el país, se extiende la criminalidad en el país, y estamos hablando de un momento fundamental en los 80, en donde la violencia se vuelve política y patrocinada en parte por el narcotráfico. Empieza la guerra contra las drogas, ya que son los carteles los que de alguna forma empiezan a poner o a quitar gobernantes en el país, y es en esta década en donde se populariza la cocaína como una de las respuestas que tienen los campesinos o los indígenas o las personas que están en las tierras a diferentes motivaciones que tienen estos nuevos dueños, ¿no? Durante esta época la economía estuvo estable en relación a los otros países de Latinoamérica, pero esto fue debido a la droga. En 1989 está la muerte de Pablo Escobar, el cual deja un legado. No significa que termine el poder que tenían las drogas, sino que se empieza empiezan a haber otros actores, los cuales empiezan a intervenir en la política en Colombia. Es también en estos momentos en donde, debido a todas las coyunturas del país y todas las revoluciones que hay en el país, finalmente se constituye la constitución política que tenemos hasta hoy, que es la constitución de 1991. Es en esta constitución en donde se hace un acercamiento mucho más real a lo que promueve la comunidad internacional. En los años 90, estos son unos años de muchísima violencia. En estos años, en respuesta al narcotráfico, nacen las autodefensas, que son grupos al margen de la ley y financiados se podría decir, por los nuevos ricos del país. En este momento también en los años 90 es en donde Estados Unidos empieza a apoyar a Colombia con algo llamado el Plan Colombia para combatir las drogas. Sin embargo, esto en términos militares, dicen los expertos que Colombia tuvo un avance, pero en términos sociopolíticos hubo retroceso, ya que esto aumentó las tasas de
abuso por parte de las Fuerzas Armadas en contra de los civiles. Es en este momento cuando las autodefensas se dan como un enfrentamiento, se dan como respuesta a todo el manejo que se venía haciendo o sea, todo el control que tenían el narcotráfico, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Salen las autodefensas y es aquí donde siempre empiezan a haber enfrentamientos directos contra la FARC y también en las zonas urbanas. Teniendo en cuenta todo esto, después entramos a los últimos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, Santos y de Duque, en el periodo de Santos, en donde se logra un acuerdo de paz en La Habana después de muchas conversaciones. En estos acuerdos de paz se proponen, hay diversas propuestas tanto para las personas que lideran este frente, que es una de las guerrillas más antiguas, es la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Esto genera una especie de esperanza a nivel internacional, por lo cual Colombia empieza a recibir apoyo por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, en el gobierno posterior, el gobierno de Iván Duque, no hubo una respuesta o un seguimiento efectivo a este acuerdo. Eso se vio reflejado pues en el plebiscito, en donde el gobierno de Iván Duque no estaba de acuerdo con este acuerdo. Entonces las respuestas o los resultados que hoy vemos son los resultados de gobiernos que estaban trabajando por sus propios ideales. En relación a lo que al futuro del país y en estos momentos podría decir que estamos en un periodo de transición en donde, si bien el país está fragmentado, está dolido, está maltratado por todos estos años de guerra, quizá debido a todo esto hay una apertura en cuanto a la conciencia, y estamos viendo generaciones anteriores, generaciones actuales mucho más educadas, o por lo menos tratando de educarse en temas de política. Es por eso que es importante hacer un recuento de los eventos y de la política en Colombia, de tal forma que con esta nueva construcción de reflexiva podamos establecer unos valores que vayan de acuerdo a las sociedades modernas, lo que propone la sociedad moderna, a las sociedades modernas, buscando también poder tener una mejor calidad de vida como colombianos.